Mis primeros recuerdos están llenos de la calidez de la sonrisa de mi padre y la comodidad de nuestro pequeño apartamento alquilado. Soy Carla y hasta los 13 años mi vida no fue más que normal en el mejor sentido posible. Mi padre, James, era el tipo de padre que hacía de todo una aventura, aunque vivíamos en un apartamento modesto. Él convirtió nuestro pequeño balcón en un jardín de hadas y nuestra sala de estar en un fuerte durante los fines de semana lluviosos. Mamá, Sarah, era diferente, más reservada, siempre soñando con una casa más grande y una vida más grandiosa, pero en aquel entonces, sus diferencias parecían equilibrarse perfectamente. Carla, cariño, ¿te gustaría pasar el fin de semana en casa del abuelo?, preguntaba mamá con frecuencia, y yo aprovechaba la oportunidad, no porque no quisiera estar en casa, sino porque la casa del abuelo Richard era como un segundo hogar para mí. Era esta hermosa casa victoriana de 2 pisos con pisos de madera crujientes y un sinfín de rincones para explorar. Tu madre necesita pasar tiempo a solas con tu padre, me explicaba el abuelo con una sonrisa cómplice cuando llegaba a su puerta. Y necesito mi tiempo con mi nieta favorita. Yo era un niño perspicaz, más de lo que los adultos que me rodeaban se daban cuenta. Comprendí que a veces mamá necesitaba espacio, que ella y papá tenían su propia relación que cuidar. No me hizo daño. Al contrario, me hizo sentir madura. Además, esos fines de semana con el abuelo eran preciosos. Me contaba historias sobre la infancia de papá, me enseñaba a administrar el dinero, era un gerente de banco jubilado, y preparaba los mejores panqueques del mundo. ¿Sabes, Carla?, me dijo una vez mientras desayunábamos en su porche, tu madre sueña con una casa como esta, pero ¿sabes qué es más importante que una casa grande? Un hogar lleno de amor, asentí, comprendiendo incluso a esa temprana edad. Nuestro apartamento podía ser pequeño, pero estaba lleno de amor. Papá llegaba a casa de su trabajo en la compañía de seguros, me balanceaba en sus brazos y llenaba a mamá de besos hasta que ella reía a pesar de sí misma. Esos momentos hicieron que nuestro pequeño espacio se sintiera infinito. Pero la vida tiene una forma de cambiar cuando menos lo esperas. Tenía 13 años cuando papá empezó a perder peso rápidamente. Al principio bromeó diciendo que finalmente se estaba poniendo en forma, pero sus ojos contaban una historia diferente. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y el rostro de mamá se iba mostrando cada vez más preocupado. Es solo una etapa, decía papá, alborotándome el pelo débilmente. Volveré a ser el de antes enseguida, pero no lo era. La enfermedad, un cáncer de páncreas agresivo, lo consumió como un reguero de pólvora. En cuestión de meses, mi padre fuerte y vibrante se convirtió en una sombra de sí mismo. Observé impotente cómo mamá intentaba mantener todo unido, pero podía verla desmoronarse por dentro. La última conversación que tuve con papá quedó grabada para siempre en mi memoria. Él estaba acostado en su cama de hospital, su mano apenas era lo suficientemente fuerte para sostener la mía. Cuida de tu mamá por mí, princesa, susurró. Y deja que el abuelo te guíe. Él es más sabio que todos nosotros juntos. El año después de la muerte de papá me sentí como si viviera en la niebla. Mamá cayó en una depresión tan profunda que apenas podía mirarme. Supongo que le recordé demasiado. Gracias a Dios por el abuelo Richard. Él se convirtió en mi roca, mi puerto seguro en la tormenta en que se habían convertido nuestras vidas. Vivir en la casa del abuelo ya no era solo una solución temporal. Se convirtió en mi nueva normalidad. Todas las mañanas, me despertaba en lo que solía ser la antigua habitación de papá, rodeado de fotos y trofeos de su infancia. Mi abuelo se aseguró de que yo pudiera seguir con la escuela, me ayudó con las tareas e hizo lo mejor que pudo para llenar el vacío que mis padres habían dejado, uno por la muerte, el otro por el dolor. Mamá llamaba de vez en cuando, pero su voz siempre parecía distante, distante. Sus visitas eran aún más raras, paradas rápidas en las que apenas me miraba a los ojos antes de salir corriendo de nuevo. Aprendí a dejar de esperar más. Entonces, exactamente 1 año y 2 meses después de la muerte de papá, todo cambió. Mamá apareció en la puerta de mi abuelo una soleada mañana de sábado y casi no la reconocí. La viuda afligida vestida de negro había desaparecido y en su lugar apareció alguien que llevaba un vestido amarillo brillante y lucía un nuevo corte de pelo. Su rostro brillaba de felicidad. Carla, cariño, prepara tus cosas. ¿Vienes a casa?, anunció, dando saltitos sobre sus talones como una adolescente. Miré al abuelo, confundido. Él parecía tan sorprendido como yo. El viaje de regreso a nuestro apartamento estuvo lleno de la alegre charla de mamá sobre todo y nada.
fue como sentarme al lado de una extraña que se parecía a mi madre. Pero el verdadero shock llegó cuando cruzamos la puerta de nuestro apartamento. Allí, en nuestra pequeña sala de estar, había un hombre alto y una niña que parecía 3 años más joven que yo. Ambos sonrieron torpemente mientras mamá prácticamente bailaba a su lado. Carla, te presento a Robert y a su hija Emma. Robert es mi prometido y Emma será tu nueva hermana. Nos casamos pronto, mamá sonrió radiante, agarrando el brazo de Robert. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Oh, llevamos un tiempo saliendo, dijo mamá, quitándole importancia con un gesto de la mano. No le conté a nadie de nuestra relación. Ya sabes cómo la gente puede ponerse celosa y juzgarnos. Punto. Era mejor así. Me tambaleé hasta mi antigua habitación, sin darme cuenta apenas de que había sido redecorada. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé al abuelo. Él respondió al primer timbre. Mamá tiene prometido, susurré al teléfono. Se va a casar y no se lo dijo a nadie. Hay un hombre aquí con su hija. El abuelo llegó en 20 minutos. Pude escuchar la conversación desde mi habitación mientras él confrontaba a mamá. Sarah, ¿cómo pudiste hacer esto sin decírselo a nadie? ¿Sin decírselo a tu propia hija? Papá, soy feliz por primera vez en mucho tiempo, dijo mamá a la defensiva. He decidido empezar de cero, vivir de nuevo. James querría eso. No querría que me consumiera en la depresión para siempre. Hubo una larga pausa antes de que el abuelo volviera a hablar, con la voz cargada de resignación. Espero que seas feliz, Sarah. Pero no olvides que tienes una hija que también te necesita. Los 3 meses previos a la boda fueron como vivir en una retorcida realidad alternativa. Nuestro pequeño apartamento se sentía aún más estrecho con 4 personas en lugar de 2, pero esa no fue la peor parte. Lo que realmente me conmovió fue ver a Emma, mi futura hermanastra, envolver a mi madre en sus brazos. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi cabello?, decía Emma, y mi madre lo dejaba todo, incluso nuestra conversación, para ayudarla. La forma en que dijo mamá me puso los pelos de punta. Especialmente porque solo conocía a mi madre desde hacía unos meses. Mamá parecía ciega a todo, excepto a Emma. Cuando Emma mencionó que le encantaba el ballet, mamá inmediatamente la inscribió en clases particulares, algo que había pedido hacía años pero que me dijeron que no podíamos permitirnos. Cuando Emma se quejó de que su viejo teléfono era demasiado lento, mamá le compró el último modelo de iPhone. Cuando Emma quiso redecorar su lado del dormitorio que ahora compartíamos, mamá la llevó de compras y gastó cientos de dólares en ropa de cama, cortinas y decoraciones nuevas. Tu hermana necesita sentirse bienvenida aquí, decía mamá cada vez que intentaba señalar la disparidad en el trato. Hermanastra, la corregía. Y yo también necesito sentirme bienvenida. Ella simplemente meneaba la cabeza y se alejaba. El día de la boda fue un evento modesto en un lugar local, pero mamá irradiaba felicidad. Me quedé allí con mi vestido de dama de honor, observando cómo ella se preocupaba por el cabello y el maquillaje de Emma, sin apenas dedicarme una mirada. Durante toda la ceremonia y la recepción, mamá mantuvo a Emma cerca, tomándole la mano y presentándola a todos como mi hermosa hija. Bien podría haber sido camarera por toda la atención que recibí. El abuelo les dio un cheque por $5,000 como regalo de bodas, una cantidad generosa para cualquier estándar, pero escuché la reacción de mamá cuando lo acorraló en el baño. ¿En serio, papá? ¿Un cheque?, susurró, con la cara enrojecida por el champán y la ira. Contaba con que nos dieras tu casa. Ya somos una familia de verdad. Necesitamos espacio. Ese apartamento es demasiado pequeño para 4 personas. El abuelo permaneció tranquilo, aunque pude ver la decepción en sus ojos. Sarah, lo estás haciendo todo a toda prisa. Primero el compromiso repentino, ahora esto. Esa casa no es una propiedad que se pueda entregar por capricho. Además, es donde Carla pasa la mitad de su tiempo ahora. Ah, ¿y eso es todo? Ahora tienes favoritos. No, estoy siendo práctico. Y quizá tú también deberías serlo. Me escabullí antes de que pudiera notar mi presencia, pero la conversación me persiguió. Mi madre había cambiado tanto que ya casi no la reconocía. Ella había creado esta nueva familia perfecta en su mente, con Emma como la niña estrella y Robert como el marido ideal. Parecía que no quedaba espacio para mí. Entonces hice lo que cualquier persona no deseada haría.
Pasé cada vez más tiempo en la casa del abuelo, al menos allí no tuve que fingir que estaba feliz por haber sido reemplazado. Han pasado años desde ese momento, y estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria. Vivir en ese apartamento se había convertido en una clase magistral de cómo evitar conflictos. Había aprendido a estar en silencio, a ocupar el menor espacio posible y a pasar la mayor parte del tiempo en mi habitación o en casa de mi abuelo. Una noche, durante nuestra cena familiar semanal, otro ejercicio para simular que éramos una gran familia feliz, decidí compartir mis planes para el futuro. Me han aceptado en la universidad estatal, anuncié, intentando mantener la voz firme. Quiero estudiar finanzas y administración de empresas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá dejó el tenedor, intercambió una mirada con Robert y se aclaró la garganta. En realidad, Carla, creo que sería mejor que empezaras a trabajar después de graduarte. La universidad no es necesaria para todos. La miré desconcertado. ¿De qué hablas? Papá creó un fondo para mis estudios universitarios antes de morir. Siempre quiso que estudiara en la universidad. Mamá se movió incómoda en su silla, sobre ese fondo. Robert y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor ahorrar ese dinero para la educación de Emma. Tiene un talento increíble, ¿sabes? Es la mejor de su clase y todo eso. Necesitará una buena educación universitaria para alcanzar su máximo potencial. Robert asintió sabiamente. Emma ha demostrado una aptitud notable en sus estudios. Sería lo correcto. Carla, podrías trabajar unos años, ahorrar y luego ir a la universidad si todavía quieres. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El fondo universitario, el último regalo que mi padre había preparado para mí, también querían quedarse con eso. Ese dinero es mío, dije con la voz temblorosa de ira. Papá lo dejó específicamente para mi educación. No puedes dárselo a Emma sin más. No seas egoísta, Carla. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Emma es tu hermana. Hermanastra. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás, y ese dinero es lo último que me queda de papá. Le diste todo lo demás, mi habitación, tu atención, tu amor. Pero no puedes tener esto. No dejaré que lo tomes. ¿Cómo te atreves? Mamá estaba llorando ahora, pero podía ver la manipulación en sus lágrimas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Emma necesita, lo que Emma necesita. ¿Y lo que yo necesito? ¿Y lo que papá quería para mí? La discusión terminó con portazos y lágrimas, sobre todo de mamá, mientras se lamentaba de mi egoísmo. Después de esa noche, el apartamento se volvió aún más hostil. Nadie me habló a menos que fuera absolutamente necesario. Emma sonreía cada vez que pasaba por mi lado en el pasillo y Robert ni siquiera miraba en mi dirección. Cuando llegó el día de la graduación, no me sorprendió encontrar solo a mi abuelo entre el público. Él aplaudió lo suficientemente fuerte como para 4 personas cuando llamaron mi nombre, y su sonrisa orgullosa significó más para mí que cualquier cosa que mi nueva familia pudiera haber ofrecido. Esa noche, empaqué todo lo que tenía en 3 cajas de cartón y mi vieja maleta. El abuelo me ayudó a cargarlos en su auto. Tu habitación siempre está lista para ti, cariño, dijo mientras nos alejábamos del apartamento. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. No miré atrás cuando nos marchamos, ya no había nada allí para mí. La vida universitaria se convirtió en mi escape. Me entregué de lleno a mis estudios, decidido a enorgullecer a mi padre y a mi abuelo. Los cursos de negocios y finanzas me fascinaron, y me encontré sobresaliendo en maneras que habrían hecho sonreír a papá. Todas las noches llamaba al abuelo para contarle lo que había aprendido. Cuéntame otra vez sobre los derivados, decía, aunque sabía más de finanzas que mis profesores. Me encanta oírte explicarlo. Pero a medida que avanzaban mis años universitarios, noté cambios en la voz del abuelo durante nuestras llamadas. Se cansaba más fácilmente y su habitual ingenio agudo a veces parecía embotado. Durante mis visitas a casa, lo sorprendía haciendo muecas al levantarse o frotándose el pecho cuando pensaba que no estaba mirando. Es que la edad me está pasando factura, decía cada vez que le preguntaba por su salud. No hay de qué preocuparse, cariño. Pero me preocupé, empecé a llamarlo 2 veces al día en lugar de una, y conducía a casa todos los fines de semana que podía, no solo los días festivos. Nos sentábamos en su cocina,
Tomábamos té y hablábamos de todo y de nada, como solíamos hacerlo. A veces lo sorprendía mirándome con un amor tan intenso que se me hacía un nudo en la garganta. Era mediados de mi último semestre cuando mamá llamó. Estuve a punto de no contestar, era la primera vez que me llamaba en 4 años, pero algo me hizo retomarlo. El abuelo murió anoche, dijo con voz monótona y sin emoción. El funeral es el jueves a las 2 de la tarde en la funeraria Hartford. El teléfono se me resbaló de la mano, no recuerdo mucho de lo que pasó después, solo que mi compañero de cuarto me encontró acurrucada en el suelo, sollozando incontrolablemente. El jueves llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. La funeraria era exactamente el tipo de lugar que el abuelo habría elegido, sobrio pero elegante, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Llegué temprano, mi vestido negro me apretaba demasiado y mi piel era demasiado sensible. Todo está mal porque el abuelo no estaba allí para arreglarlo. Esperaba ver a mamá y su familia, pero no estaban allí. En cambio, el señor Harrison, amigo del abuelo desde sus días como banquero, estaba organizándolo todo. Llegan un poco tarde, dijo cuando le pregunté. Tu madre llamó para decir que se retrasarían. El servicio fue hermoso, lleno de personas de la vida del abuelo que compartieron historias sobre su amabilidad, su integridad y su humor. Me senté en la primera fila, solo con mi dolor, hasta la mitad del servicio, cuando escuché que se abría la puerta trasera. Mamá llegó con Robert y Emma, todos con atuendos negros perfectamente coordinados. Se sentaron en el fondo del salón y mamá ni siquiera miró en mi dirección. Su rostro estaba endurecido por una máscara de dolor apropiada, pero sus ojos ya estaban recorriendo la habitación, evaluando, calculando. Me volví para mirar al frente. Mis lágrimas ahora ardían de dolor y de ira. Incluso aquí, incluso ahora, ella no podía reconocerme. No pudo dejar de lado su mezquindad ni por un día para lamentar a su propio padre. Después del funeral, conduje hasta la casa de mi abuelo, mi hogar durante los últimos 4 años, solo para detenerme de golpe ante la vista que me saludó. Allí, esparcidas por el jardín delantero como escombros sin valor, había bolsas de basura llenas de mis pertenencias, mi ropa, mis libros, mis álbumes de fotos. Todo lo que había en mi habitación había sido tirado sin contemplaciones. Algunas bolsas se habían abierto, derramando mi vida sobre el pasto. Con manos temblorosas, probé mi llave en la puerta principal. No giraba, la cerradura había sido cambiada. Todavía estaba allí de pie, con la llave inútilmente en la mano. Cuando la puerta se abrió, mamá estaba parada en la puerta, vistiendo el mismo vestido negro del funeral, pero ahora con una expresión de triunfo en lugar de dolor. Oh, bien, estás aquí para recoger tus cosas, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Esta es mi casa ahora. Papá finalmente se fue, y como su única hija, soy la heredera legítima. Ya cambié las cerraduras. Nos mudamos esta noche. La miré fijamente, incapaz de procesar la crueldad de todo aquello. ¿Ni siquiera pudiste esperar hasta después del funeral? Estas son mis cosas. Mi casa. No, esta es mi casa ahora, me interrumpió bruscamente. Y será mejor que recojas tus cosas rápido, o irán a la basura. Necesito despejar el espacio para las cosas de Emma. Ella sonrió fríamente. Por cierto, se quedará con tu antigua habitación. Siempre ha querido un dormitorio más grande. Me sentí entumecido mientras recogía mis pertenencias, metiendo todo de nuevo en las bolsas rotas, tratando de recoger las fotos dispersas de papá y el abuelo de donde habían caído en el césped. Mi madre estuvo parada en la puerta todo el tiempo, mirándome como un guardia de seguridad, asegurándose de que no intentara robar nada. El viaje de regreso a mi dormitorio universitario fue un torbellino de lágrimas e incredulidad. Mi compañera de cuarto me ayudó a subir todo, sin hacer preguntas. Cuando vio mi estado, una semana después, recibí una llamada de un bufete de abogados. Señorita Johnson, le presento al señor Anderson, del bufete Anderson & Partners. Soy el notario de su abuelo. Necesitamos que vengas a la lectura de su testamento. ¿Te vendría bien el jueves a las 10 de la mañana? Estuve de acuerdo, aunque no le veía el sentido. Mamá había dejado claro que ella era la heredera de todo. Cuando llegué a la notaría ese jueves, mamá, Robert y Emma ya estaban allí, sentados como reyes en los sillones de cuero. Emma estaba examinando su manicura mientras Robert revisaba su teléfono. Los ojos de mamá se entrecerraron cuando me vio. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó lo suficientemente fuerte para que todos en la oficina pudieran oírla. Está claro que no eres necesario para esto.
Estamos tratando asuntos familiares. El señor Anderson se ajustó las gafas y comenzó a leer el documento que tenía delante. Yo, Richard James Mitchell, en pleno uso de mi mente y cuerpo, declaro que este es mi último testamento. Empezó con el lenguaje formal, pero vi a mamá ya sonriendo triunfalmente. Esa sonrisa se congeló cuando el señor Anderson continuó. A mi querida nieta, Carla Johnson, le dejo mi casa en 1542 Oak Street, junto con todo su contenido y toda mi cuenta de ahorros que contiene $475,000. La habitación quedó en un silencio sepulcral por un momento, entonces la voz de mamá lo hizo añicos. ¿Qué? Esto no puede ser correcto. Ella arrebató el documento de las manos del señor Anderson, mientras sus ojos lo examinaban frenéticamente. ¿Dónde está mi papel? Soy su hija. El señor Anderson recuperó el testamento con calma. Señora Waters, los deseos de su padre son muy claros. Le deja todo a la señorita Carla Johnson. No hay ninguna disposición para usted en el testamento, esto es imposible. La cara de mamá se puso roja. Lo manipuló. Lo envenenó en mi contra. Lo demandaré. Impugnaré este testamento. La voluntad es férrea, afirmó con firmeza el señor Anderson. Su padre lo hizo certificar ante notario hace 6 meses. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, como lo certificó su médico. Cualquier intento de impugnarlo sería inútil y costoso. La estrategia de mamá cambió de repente, la rabia en sus ojos se transformó en lágrimas cuando se volvió hacia mí. Carla, cariño, por favor, suplicó, ahora con una voz dulce como la miel, ya hemos dejado nuestro apartamento. Nos mudamos todo ayer. No tenemos a dónde ir. No pueden echarnos a la calle. Somos familia. Me puse de pie, sosteniendo en mi mano la carpeta que el señor Anderson acababa de entregarme. Dentro estaban la escritura de la casa, los documentos de transferencia de propiedad y todos los documentos legales que confirmaban mi propiedad de la propiedad. Familia, pregunté en voz baja. ¿Cómo cuando arrojaste mis pertenencias al césped antes de que el abuelo estuviera en su tumba? ¿Cómo cuando intentaste robarme el fondo universitario? ¿Así como me has tratado durante los últimos 4 años? Eso fue diferente, este es tu problema, no el mío, la interrumpí, dándome la vuelta para irme. Te sugiero que empieces a buscar un nuevo apartamento. Conduje directamente a la casa de mi abuelo, mi casa ahora, pero no pude entrar. Saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero, explicándole la situación. Cuando llegó, le mostré mis documentos de propiedad recién notariados. Soy el propietario legal de esta casa, le expliqué, mostrándole los documentos. Necesito que abras estas cerraduras y luego las cambies por unas nuevas. Quiero ser el único que tenga las llaves. Mientras el cerrajero trabajaba, recogí todo lo que pertenecía a mamá, Robert y Emma, toda la ropa que ya habían desempacado, sus artículos de tocador de los baños, los carteles de Emma que ya había pegado en la pared de mi antiguo dormitorio, lo cargué todo en bolsas de basura, tal como habían hecho con mis cosas. Cuando el cerrajero terminó y me entregó las llaves nuevas, arrastré todas sus bolsas al porche delantero y las organicé cuidadosamente. No se me escapó la simetría de la situación. Sus pertenencias ahora estaban donde habían estado las mías hacía apenas unos días. Cuando el sol comenzó a ponerse, escuché el sonido familiar del auto de mamá entrando en el camino de entrada. Observé a través de la ventana de la sala de estar, el lugar favorito del abuelo para leer el periódico de la mañana, cómo sus reacciones se desarrollaban exactamente como yo esperaba. ¿Qué es esto? El grito de mamá se oía claramente a través de las ventanas cerradas. Nuestras cosas, todas nuestras cosas están afuera. Abrí la puerta, pero me quedé firme en el umbral mientras se acercaban. La cara de mamá estaba roja de furia. Robert parecía como si hubiera tragado algo agrio y Emma ya estaba llorando lágrimas teatrales. ¿Cómo te atreves? Mamá subió furiosa los escalones del porche. Vivimos aquí ahora. No puedes hacernos esto, de hecho, sí puedo. Esta es mi casa ahora, legalmente y por derecho. Tienes que tomar tus pertenencias e irte. No tenemos a dónde ir, se lamentó Emma. Deberías haber pensado en eso antes de dejar tu apartamento, respondí con frialdad. No es mi problema. Mamá intentó empujarme para entrar a la casa, pero me mantuve firme.
Muévete, Carla. Esto es ridículo. Esta es la casa de mi padre, no, ahora es mi casa. Y si no te vas inmediatamente con tus cosas, llamaré a la policía para denunciarte por allanamiento. Después de eso, todas estas bolsas van directamente al contenedor de basura. Saqué mi teléfono. Tú decides, mamá, igual que me diste a mí la opción de elegir mis cosas hace unos días. ¿Recuerdas? Los siguientes minutos estuvieron llenos de maldiciones y amenazas mientras recogían sus maletas. Mamá alternaba entre llorar y gritar sobre lo injusto que era todo. Mientras Emma seguía diciendo que me arrepentiría de esto, Robert murmuró entre dientes acerca de impugnar el testamento. Mientras cargaban la última bolsa en el auto, mamá se volvió hacia mí una última vez. No eres hija mía. Tu padre se avergonzaría de ti. Sonreí tristemente. No, mamá. Papá estaría orgulloso de que finalmente me defendí. Adiós. Los vi alejarse y su auto desapareció por la esquina. Eso fue hace 6 meses. Estoy en mi último semestre ahora, a punto de graduarme con honores. La casa se alquila a una encantadora familia joven. Sus pagos mensuales de alquiler me están ayudando a aumentar mis ahorros, tal como mi abuelo hubiera querido. Encontré su carta en la caja fuerte del estudio esa primera noche después de que todos se fueron. Mi querida Carla, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya has lidiado con la reacción de tu madre a mi testamento. Lamento haberte hecho pasar por eso, pero conocía demasiado bien a Sarah. Sabía lo que intentaría hacer. Tienes la integridad de tu padre y mi sentido comercial. Úsalo sabiamente. La casa es tuya para que hagas con ella lo que quieras. Punto. Solo prométeme que guardarás las fotos familiares en el ático. Punto. Algunos recuerdos vale la pena conservarlos, incluso los dolorosos. Cumplí esa promesa, junto con las otras que le hice a él y a papá. Ahora me estoy centrando en mi futuro, dejando atrás el pasado pero conservando las lecciones que me enseñó. A veces la familia no es la familia en la que naces, a veces es quien cree en ti, quien te protege, quien te ayuda a crecer. Mamá, Robert y Emma todavía viven en algún lugar de la ciudad. Escuché que finalmente encontraron un nuevo apartamento. Han intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, normalmente cuando necesitan algo, pero no respondo. Algunos capítulos de nuestra vida es mejor dejarlos cerrados.